Hola, soy Lina María. Bienvenidos a este espacio de lectura, historias y compañía. Estamos leyendo la novela Los Derrotados del escritor antioqueño Pablo Montoya. Comenzamos el capítulo número 24. Bienvenidos. El cargamento había que sacarlo del Parque Nacional de las Orquídeas. ¿Dónde queda ese parque? En algún lugar entre Urrao, Frontino y Abriaquí. Lo cruzan varios ríos con nombres extraños, con nombres que cuando se pronuncian parecen recién creados y a la vez dejan en la garganta una sensación paradójica. Algo así como si después de masticar una hoja de acidez suave se inmiscuyera el sabor de la pólvora. Por ahí pasan los ríos Murrí, Quiparadó, Venado, Chaqueradó. Ríos que se enloquecen en el día y se sosiegan en la noche, ríos cargados de ramas, piedras y soledad. Había que sacar el cargamento de esas montañas, de esos valles, de esos cauces impávidos y llevarlo a la ceja. Allá alguien proveniente de Medellín lo tomaría. Y bueno, de la ceja para adelante no era responsabilidad de Santiago Hernández. Si fueran plantas comunes, por ejemplo, bromelias o palmeras o helechos, Santiago no se habría interesado en el asunto. Pasó varios días indeciso hasta que aceptó el encargo. ¿Por qué tantas dudas en él que desde hacía un tiempo no quería inmiscuirse en montes y guerrillas? La respuesta era simple. El cargamento estaba conformado por flores y las flores eran orquídeas. Además, estaba urgido de dinero porque su hija nacería pronto. Fue en bus hasta Frontino. En una de las naves de la iglesia apareció la persona que lo condujo a las afueras del casco urbano. Santiago esperó de nuevo en un cruce de caminos de herradura. Esta vez, un campesino le silbó la contraseña y ambos iniciaron el ascenso al parque. Su rostro era el de un muchacho con las marcas de un acné que alguna vez fue devastador. Debieron transcurrir varios kilómetros de marcha para que surgiera la verdadera identidad. Ni siquiera fue por la voz, que de entrada pareció impostada. El campesino no hablaba mucho y mantenía una distancia de varios metros. Un par de horas después hicieron una pausa para descansar. El muchacho miró malicioso, se quitó la cachucha y una negra cabellera se soltó libremente. Santiago reconoció con una sonrisa la eficacia de la treta. La mujer precisó que el campamento estaba a 2 horas más de camino. Tomaron agua de panela y se repartieron galletas saltinas. La trocha subía por entre bosques de pinos, aislados yarumos, a veces asomaban sus follajes de plata por entre la monotonía de los verdes. Arroyuelos brotaban a cada tramo y sus aguas se extendían en acequias en cuyos bordes la hierba hacía pensar en cabelleras de seres fabulosos. El rumor de los cauces era fosco y ahuecado. Las montañas se perdían en la línea del horizonte como solitarias guardianas de la tierra. Santiago las miraba pensando que parecía increíble que esas masas monumentales en algún momento pudieran transformarse en colinas para después desvanecerse en las praderas de los valles próximos al mar. Mientras ascendían, él se iba llenando los pulmones de un aire puro. El corazón le brincaba con arresto en las sienes. Una certeza de alegría infalible se le instalaba en el pecho porque sabía que esos eran parajes poco transitados. No era un campamento, ni siquiera un rancho lo que encontraron más adelante. Tan solo una empalizada hecha con ramas que después ellos mismos desarmaron para no dejar rastro. No encontraron a nadie. En el transcurrir del mediodía, atravesado esporádicamente por cantos de pájaros y zumbidos de insectos, se sentaron a esperar. Almorzaron y hablaron poco. Ella tenía un fiambre de arroz, papa y carne, él un par de sándwiches con queso, mortadela y tomate. Santiago, para quebrar el silencio, le preguntó si conocía de árboles. La mujer negó con la cabeza. La charla se tornó didascálida. Ella escuchaba las explicaciones de los follajes, los tallos y las hojas. Una tibia modorra la fue envolviendo. Al cabo de un rato llegó un empleado del parque que debía entregar las flores. Dijo que recogerían una parte del cargamento. Después, más abajo, tomarían la otra. Hizo un ruido de animal con la boca y surgieron del monte 2 hombres cargando una angarilla.
Las orquídeas estaban bien acomodadas en las macetas. Por lo pronto no había problema. Las cosas cambiarían, dijo el empleado, cuando tuvieran que someterlas a temperaturas más inclementes. Santiago se aproximó con sigilo. Era uno de los consejos que le había dado su amigo de Chicorodó, el cultivador de orquídeas en los tiempos de sus correrías con el EPL. Siempre que te les acerques, decía, hacelo cautelosamente. Se alteran con facilidad. Es mejor hablarles en susurro. Eran varias. Odontoglossum crispum, una de las especies más perseguidas por los comerciantes. Las corolas se desprendían de los tallos verdes como resplandores aéreos. Sus tonos oscilaban entre el blanco y el gris. Los sépalos tenían una ligera marca amarilla y violácea. Santiago entonces les bisbiseó algunas palabras. Luego pasó sus manos a una distancia de milímetros sobre los ramilletes y sintió la tibieza de sus respiraciones. Había previsto un itinerario especial para proteger las orquídeas de las regiones más altas. Caminarían durante toda la noche. Cruzarían rápidamente el río y sus zonas aledañas en las horas de la madrugada. Ellas eran las más recomendables por ser las más frescas. El empleado aprobó con satisfacción. Aconsejó de todos modos echar agua salpicada a las flores hasta que de nuevo se sintieran en un terreno más bondadoso. Antes de emprender el descenso, Santiago dio un par de indicaciones. No debía hablarse delante de ellas, y cada vez que cargaran y descargaran la parihuela había que hacerlo con el mayor cuidado. Poco después llegaron a un rancho para recoger las otras flores. 4 hombres más se les unieron. Ellos transportarían las catleyas y las anguloas. Santiago y la mujer llevarían las góngoras y las medusas. Cuando se despidieron del empleado, Santiago sintió una mezcla de felicidad y temor. En el ir y venir de las historias de los colectores de orquídeas se hablaba de cargamentos que al cabo de las jornadas selváticas terminaban reducidos a 2 o a 3 ejemplares. Del resto quedaba un vestigio de lábelos marchitos y los traficantes enloquecían al darse cuenta del tamaño de la pérdida. En ocasiones asesinaban a sus colaboradores para después volarse ellos mismos la tapa de los sesos con pistolones oxidados por la humedad, o se arrojaban a precipicios sin fondo o a ríos de corrientes feroces. Las orquídeas tenían, desde que el hombre encontró en ellas la llave de la fortuna, una impronta trágica. En ello residía su atracción. Los especímenes que debían entregarse en la ceja no eran muchos, pero sí suficientes para despertar la codicia de quienes amaban la belleza por encima de todas las cosas. Con los últimos rayos de luz y antes de que fueran llevadas a las angarillas, Santiago contempló esas sofisticadas formas del amor. Las anguloas virginalis, de pétalos albos, teñidas de rosado por dentro, lo estremecieron. No las huelas cuando cae la tarde porque ofuscan los pensamientos, le había dicho Eugenia en los años de la adolescencia. Santiago, sonriendo, las olió y el mundo se sumió por un instante en una delicia ajena a cualquier ofuscación. En las cercanías de Caicedo los esperaba una camioneta. Las luces del amanecer se insinuaban más allá de la cordillera. El aire estaba fresco y era posible que el poder del calor demorara varias horas en instalarse. Santiago esparció algunas gotas de agua en las Odontoglossum. Supervisó que sobre las otras orquídeas no estuviesen revoloteando insectos traviesos. En silencio y con esmero pusieron las macetas en la camioneta. Las amarraron de tal modo que no hubiese peligro con los movimientos del carro. Los hombres, finalmente, se despidieron con ademanes y no con palabras. Entre ellos iba la mujer, que de nuevo había tomado la apariencia de un muchacho. Todos parecían campesinos inofensivos, pero estaban convenientemente armados. Ya era de día, cuando, a un paso sostenido pero sin mayor velocidad, atravesaron el río Cauca por los lados de Santa Fe de Antioquia. El conductor no subió a Medellín por la vía de San Jerónimo, alegando los eventuales retenes militares que podían presentarse en la carretera. Bordeó mejor el río en dirección de Bolombolo y ascendió a la Ceja por los lados de Amagá.
Caía la tarde cuando llegaron al lugar convenido. Era una finca situada en las afueras del pueblo. Santiago descargó las orquídeas mientras el conductor fumaba un cigarrillo y observaba sin comprender muy bien la calculada delicadeza de sus movimientos. Ninguna de las flores estaba maltratada. Las odontoglossum habían soportado bien la dureza del calor. Las otras orquídeas aguantarían unas horas más el fresco que hacía. Al quedarse solo, Santiago cayó exhausto sobre una mecedora y comenzó la espera. Hacía esfuerzos para que no se le cerraran los ojos. Se pellizcaba de tanto en tanto los dedos, la piel de las mejillas y los párpados. Le sobrevino una de esas caídas en los abismos que preceden al sueño. Pasada media hora decidió echarse agua en la cara. Mientras se secaba el rostro, escuchó algo. No era el motor del auto que esperaba, sino alguien que parecía gritar su nombre desde afuera. Santiago se puso en guardia, reaccionó y buscó un arma. Reconoció con sorpresa que todo el operativo de las flores lo había realizado a brazo limpio, sin siquiera usar un machete. Su nombre sonó un par de veces más, abrió la puerta y entre un vago resplandor de sombras vio la silueta. ¿Quién anda ahí?, preguntó. El hombre levantó los brazos y se aproximó con lentitud. Tranquilo, dijo, tranquilo, vengo en son de paz. Parecía un paseante solitario exhalado por la noche. Tenía un sombrero negro y el frío lo resistía con un grueso saco de lana. Sus ojeras competían en profundidad con las de Santiago. Cuando las miradas se cruzaron, ambos se calmaron. ¿Qué se le ofrece?, preguntó Santiago. El visitante se quitó el sombrero. El pelo era despoblado en la parte de atrás de la cabeza. Una calva brillante le hacía aparentar más años de los que tenía. Sus ojos eran los que sonreían, no la boca. Soy, con toda modestia, un amante de las orquídeas. Santiago levantó las cejas con gesto de perplejidad, como hubo una pausa, se metió las manos en el bolsillo y levantó los hombros. ¿Y qué vientos lo traen por aquí? Con esas palabras el forastero reconoció que la muralla era menos difícil de atravesar de lo que había supuesto. Decidió acercarse y estiró la mano. Usted es Santiago Hernández, ¿no es verdad? El jardinero que todos por aquí estiman y respetan. Santiago estrechó la mano suave, agradablemente tibia. El otro, al ver la sonrisa, no vaciló en entrar al tema. Usted sabe que no son precisamente vientos los que me traen por estos lados, son las flores que usted tiene. No sé de qué me habla, dijo Santiago con falsa inocencia. Aquí no hay ningún jardín, el mío. Si usted lo desea, podemos verlo en otra oportunidad. Pero lo prevengo. Lo que tengo no es mayor cosa. Algunas catleyas, unas cuantas epidendrum y otro tanto de anguloas. El hombre se acercó aún más. Ahora tenía una sonrisa de duende en los ojos. Mirando fijamente a Santiago, le pidió que le diera unos minutos para explicarle mejor las circunstancias que lo habían traído hasta allí. Santiago miró el reloj. Quiso negarse, pero fue incapaz. Ajustó la puerta suavemente para no despertar a quienes dormían adentro. Prendió las luces del corredor exterior de la casa. Le dijo al visitante que se sentara en el escaño. Este se tomó las manos con una ansiedad controlada. Aspiró el aire fresco de la noche. Soy un obsesivo de las orquídeas, dijo como si estuviera susurrando, aunque no puedo asegurar si esa palabra es suficiente para definir lo que siento por ellas. Decir que las amo con locura tampoco basta. Por supuesto, sé que las amo, pero no estoy seguro de que la locura sea el distintivo de este afecto. Decir que me gustan porque son bellas y caras, acaso sea un poco más cierto, pero la frase es tan baladí que me avergüenza pronunciarla. De lo que sí estoy seguro es de no ser uno de esos jesuitas que se la pasan estudiando flores por puro amor a las ciencias o porque el creador, dicen ellos, está detrás de toda expresión natural. No creo que nadie con los pies en la tierra pueda dedicarse a estudiar orquídeas sin pensar en el dinero. Usted sabe que esas flores se alimentan de viento y de luz, que representan el dominio más exquisito del ansia sexual de la naturaleza. Los curas que se ocupan de ella, por lo general, sucumben a la tentación del renombre y de la fama y de otras cosas que poco tienen que ver con Dios. De alguna manera, prefiero a los aventureros, que lo sacrifican todo, la respetabilidad, la comodidad, y en medio del frenesí obtienen un espécimen para dárselo a quien mejor paga. Pero estoy nervioso y caigo en la exageración. No es que los prefiera, sino que los comprendo mejor.
en el fondo me conmueven más los traficantes de orquídeas que aquellos que las estudian devotamente en los jardines botánicos. Santiago tosió con incomodidad, bajó la mirada para consultar el reloj. En cualquier momento debía aparecer la persona que esperaba y el aparecido significaba una molestia. Pensó en proponerle que hablaran en otra oportunidad, pero el otro le arrebató la palabra. Goethe tiene razón, desde el punto de vista de las funciones vitales, al afirmar que en lo vegetal todo es hoja. Dijo, sin embargo, pasa por alto la inteligencia de las plantas al ignorar la flor. ¿En qué consiste esa inteligencia? Simplemente en la conservación de la especie. Pero el espectáculo sería vulgar si las actividades ansiosas de la vida sucedieran de espaldas a la belleza. Tal vez en eso reside mi apego a las orquídeas. Me trastornan en sus formas de expresar la belleza, porque ellas se tornan bellas para atraer. Es tal circunstancia la que define su utilidad para nosotros. Se me podría alegar que desde los tiempos de Teófrasto, el primero que las llamó así, se emplean sus virtudes médicas, pero los supuestos talantes de panacea de las orquídeas para curar males son secundarios. Lo suyo es decirnos que son depositarias del reino fugitivo del deseo en medio de la imparable destrucción de todo. Además, Teófrasto fue un imbécil y solo tuvo ojos para ver huevas en los tubérculos de algunas plantas. La vida, la naturaleza y el ámbito de la cultura terminan abrazados en situaciones lamentables. Imagínese, llamar a las flores que representan la belleza y la inteligencia más sutil con el vocablo que denomina los testículos de los animales. Por fortuna, la imaginación de los poetas edificó el mito. Supongo que usted lo conoce, pero no sobra recordarlo, porque el relato roza el misterio que ellas representan. Orchis se encuentra en el bosque con Dionisios y su cortejo. Pierde la cabeza por una de las mujeres que van con la divinidad. Vehemente intenta poseerla por la fuerza. Ella, para defenderse, le ordena a las fieras del monte que lo maten. Convencidos de que Orchis ha sido mutilado, no logran salir del estupor cuando ven su cadáver intacto y hermoso. La mujer se arrepiente de su orden y entre sollozos les implora a los dioses que le devuelvan la vida de Orchis. Conmovidos con su súplica, los dioses lo reviven, transformándolo en orquídea. El hombre se levantó y fue introduciendo lentamente la mano en su saco. Santiago manifestó reserva. Se tranquilizó cuando vio que aparecía una botellita de whisky. El otro ofreció un trago. Santiago negó con movimientos de la mano. El visitante miró entonces hacia donde estaba el corazón de la noche y bebió. Nombres. Desde Teófrasto hasta usted y yo. Nombres que se evaporan ante los más de 50 millones de años que tienen las orquídeas. Nombres que dejan de existir frente al encanto efímero de una sola de esas flores. Yo le puedo hablar, Hernández, de todos esos nombres, decirle la importancia que tienen, contarle de Nikolai Joseph Jaquin, cuyo mérito, al menos para mí, es el haber nombrado las dos primeras orquídeas colombianas. Una era Epidendrum cebolleta, la otra Epidendrum cantaginesis. Hablarle de José Celestino Mutis y de esa mañana en la que por primera vez en su vida vio la comparetia encaramada en un palo de totumo cerca de Tamalameque. Fue exactamente el 11 de enero de 1761 a orillas del río Magdalena. Para más señas, era domingo y la orquídea poseía en sus pétalos el fulgor de ese mismo sol que Mutis agradecía diariamente. Hablarle de cada una de las 8 especies de orquídeas endémicas que el barón de Humboldt describe en sus plantas equinocciales, o reconocer una a una las 293 láminas de orquídeas de la Nueva Granada que se hicieron durante la expedición botánica. Las malas lenguas quieren atribuirle una ignorancia abúlica a Mutis por no haber sistematizado esas láminas, pero yo sé que él, al menos en lo que se refiere a las orquídeas, las conocía y les dio un nombre que no sabemos. Lo que sucedió es que el sabio estaba achacoso y añoraba el descanso definitivo. Además, en plena guerra con los españoles,
Toda la información de la expedición botánica se recogió de afán y una buena parte de ella se perdió en el camino a Madrid. Años después, Jerónimo Triana pudo acceder a esas láminas y en pocos días de trabajo identificó las orquídeas. Podría incluso pasarme toda la noche hablándole del inmenso herbario de Triana, que fue lo suficientemente inteligente para darse cuenta de que si quería ser un botánico respetable tendría que largarse del país terrible en donde había nacido. El tiempo no me bastaría si le contara cómo se hicieron las grandes colecciones de orquídeas colombianas en Europa. Yo he visto algunas de ellas. Vi las de Justin Godoc, que recolectó orquídeas entre 1822 y 1842. Está en el Museo de Historia Natural de París. Y esta ciudad existe para mí no por su arte, su música y su literatura, sino por las orquídeas que andan diseminadas entre los herbarios polvorientos. Recuerdo esos días de otoño como si fueran un suplicio. Los paseo ojeando miles de expedientes del saber vegetal y reconociendo que todo eso no era más que una saga clasificación del exterminio de mis flores amadas. Conozco los trayectos que hicieron Theodor Hatenweg y Jean Linden por tierras de Santander, Cundinamarca, Tolima, Nariño y Cauca en busca de nuevas orquídeas. Y no me cuesta nada imaginarme su entusiasmo cuando tropezaban con una nueva especie. En realidad, siempre he pensado que una de las formas de la paradoja humana es que en medio de este país agobiado por las guerras existan personas cuya preocupación mayor sea ver las maneras en que el labelo varía de una orquídea a otra. Claro que estaban locos como usted y yo, que haríamos cualquier cosa con tal de contemplar durante segundos el efímero encanto. Pero esa locura tiene sus matices. Por un lado están los botánicos y quienes escriben literatura a partir de sus delirios florales. Por otro están los cazadores de orquídeas, que enfrentan la aventura para caer en el puro centro de las venganzas. La oscuridad de afuera con su latido de sonidos atemperados se inmiscuyó en la pausa que hizo el forastero. Esta vez Santiago no pudo negarse al trago. Cerró los ojos como si le estuviera pasando un río de fuego por la garganta y exclamó un ¡ah! Prolongado. Nombres que dejan una estela sangrienta tras los labelos abigarrados. Botánicos y recolectores llegaron a nuestras selvas en el siglo XIX. Arribaron frívolos y racionales, embargados de positivismo y progreso, y cayeron de hinojos ante el ritual de las evanescentes orquídeas. Aimé Bonpland terminó su vida de buscador de ellas acuchillado en los límites de Uruguay y el Brasil. William Arnold desapareció en los raudales estruendosos del Orinoco. A Falkenberg lo arrasaron las fiebres en los bosques de Panamá. David Buman murió víctima de una diarrea imparable en Bogotá. Albert Milligan, cuyos huesos reposan en un cementerio de la vieja Antioquia, murió de un feroz machetazo en el cuello. Gustavo Alice pereció de fiebre amarilla entre las brumas andinas. Enders, uno de los más célebres recolectores, murió tiroteado en una calle de Riohacha. Nombres y más nombres que demuestran que la historia de las orquídeas no es más que una frenética archivística del saqueo. Los ingenuos creen que, al ser la Cattleya trianae, nuestra flor emblemática, se homenajea a la belleza. La verdad es otra. Nuestro símbolo es la belleza sostenida en el crimen, el exotismo oculto tras la voracidad del libre comercio y el laissez-faire sin escrúpulos. ¿Usted sabe lo que hacían esos emisarios de la nueva utopía liberal? Arrasaban en una sola operación 5.000 árboles para recolectar 10.000 orquídeas. ¿Y de ellas qué quedaba después de las travesías del Atlántico? Un sombrero engalanado de Odontoglossum crispum para Madame y una Cattleya choensis para la solapa del redingote de Monsieur. Santiago creyó ver que los ojos del hombre se irritaban. Su mano sostenía con un ligero temblor la botellita plateada. Una corriente de aire frío llegó por uno de los lados del corredor de la vivienda. El extranjero se arrebujó en el saco de lana.
Usted no se alcanza a imaginar cómo sufro por ellas. A veces, mientras vigilo su sueño, evoco las masacres. Ese mercado atravesado de huracanes y naufragios. ¿Cuántos millones de orquídeas han muerto en el tráfico que el hombre ha hecho de ellas? ¿Y cuántas desaparecieron en esas cámaras de gas que se crearon bajo el nombre de invernaderos en el siglo XIX? Se habla de los genocidios indígenas, de la trata de esclavos, de los exterminios de judíos, de cristianos, de musulmanes, de budistas. Otros se refieren a la aniquilación de las focas, las ballenas, los elefantes, las vacas. Pero ¿quién habla de la matanza continua de las orquídeas? Ah, y los bombardeos, los que han destruido los herbarios donde ellas intentaron inútilmente persistir entre la vetustez y el prosaísmo de las hojas del cuaderno. El fabuloso herbario de Reichenbach fue incinerado durante la Primera Guerra Mundial. El de Rudolf Schindler, casi interminable, lo consumieron las bombas en la Alemania nazi. También se perdieron para siempre, por la misma causa, la serie de láminas de que José Celestino Mutis le regaló a Humboldt y que éste donó a la ciudad de Berlín. Todo atenta contra ellas. Las quemas y la tala de los bosques, los sembradíos de la coca, la marihuana, la amapola, la palma africana, las fumigaciones químicas, las guerras entre paramilitares y guerrilleros y narcotraficantes. En mis momentos más desolados he pensado que debería salir a la calle, yo solo con una pancarta donde reclame su protección. Pero sé que haría el ridículo. Por ello me conformo con buscarlas, con observar sus atributos en el solitario jardín de mis ensoñaciones. El hombre se levantó del escaño, caminó por el corredor con lentitud. El tiempo para Santiago se había detenido, pero sabía que en cualquier momento se le iba a pedir un precio. El otro se cruzó de brazos y se aproximó. Volvió a sentarse. ¿Usted sabe quién fue Lehmann? Santiago negó con la cabeza mientras recibía otro trago de whisky. Friedrich Karl Lehmann visitó Colombia en 1886. Combatió en la Guerra Franco-Prusiana de 1870, en la que sobresalió por su arrojo. También fue cónsul e ingeniero de minas. Pero por encima de estas características mustias, coleccionaba orquídeas. Creo que era el hombre de su tiempo que más sabía de ellas. Su colección ha sido la más grande de todas y ahora nutre los herbarios de Berlín, Kiev y San Petersburgo. Poseyó 10.151 orquídeas. Su sueño era tener un ejemplar de todas las especies del planeta. Lehmann murió antes de que se cumpliera este propósito imposible. Sin ser exacto, creo que le faltaron más de 30.000 especies. Pero a las que logró conseguir, les sabía su nombre. Lehmann representa uno de los casos de memoria más atractivos de la historia. Veía la orquídea y decía su nombre de inmediato. La última de su colección era una Anguloa unifolia. Dicen que murió ahogado en el río Timbiquí, pero antes de que se ahogara, le dieron varias puñaladas para quitarle el cargamento de orquídeas endémicas que llevaba. Tenía 53 años y yo acabo de cumplir 48. Y créame, Hernández, que si fuera un vulgar mercader de orquídeas no vacilaría en pegarle un tiro para robarle las que tiene en este cuarto. Santiago sonrió con la suposición. Dudo que fuera de su labia y del whisky tenga algo más con lo que me pueda convencer, dijo, pero cuénteme, ¿quién le habló del cargamento? En el universo de las orquídeas no hay dato que se me escape, dijo el hombre con orgullo. No me excedo si le confieso que soy como una conciencia de ellas. Me interesan más de lo que usted se imagina. De algún modo vivo en función de sus calamidades y su magnificencia. Verlas me hace olvidar el tedio que carga sobre sí toda existencia humana. Sentirlas a mi lado es poseer un escudo que me salvaguarda la evidencia del fin. La verdad es que me extasío con sus particularidades. He visto la diminuta flor de Platycele Hunger maniodes, que apenas alcanza 1 milímetro. He visto los pétalos prolongados como largos cabellos de princesas entristecidas de Brachmipedilum caudatum.
He visto la solitaria orquídea azul, Acalis afrodita, emerger como un espejismo de un tronco podrido. También las he visto como candelas sutiles, formar un grupo de 500 en los pies de algunas dendrobium o de ciertas paleomnosis. He visto la impúdica deformidad de sus lábelos, monstruosa para nosotros, pero encanto irresistible para los insectos, de la estanoepea, de las coriates, de las cirojopetalum, y qué decir de sus perfumes. Confucio, refiriéndose a la Cymbidium, pensaba que olerlas era conocer a un hombre bueno. Confucio merece todo mi respeto porque fue acaso el primero en hablar de las orquídeas metafóricamente. Pero a decir verdad, sus olores no tienen nada que ver con la bondad humana. El aroma que despliegan solo se presenta para atraer abejas, moscas, cucarrones, mariposas de la noche. Román Caisier dice que la Acalis cyanea, orquídea que crece en las selvas del Amazonas, produce un olor memorable. El uso del adjetivo estrillado y su alcance irrisorio. De hecho, todas las palabras lo son. Y si hay un libro estéril en el sentido de su presentación de descifrar el secreto del objeto que trata, es el que escribió Kaiser. Se llama El olor de las orquídeas y jamás lo recomiendo. Si poco logran los poetas definiendo el olor de una flor, menos lo haría un químico. Pero antes de decirle por qué he venido hasta aquí, Hernández, déjeme confesarle cuál es mi sueño jamás realizado. Santiago se acomodó en el escaño, estiró las piernas, asumió una pose de real interés. Supongo que tiene que ver con las orquídeas. El hombre sonrió complacido como si adivinar esa obviedad fuese una proeza. En la región ártica vive Calipso bulbosa. Florece en la ilusoria brevedad del verano. Mi sueño no es solamente ver ese mágico florecimiento, es poder presenciar su largo dormitar, soportar las bajas temperaturas, las borrascas de la nieve y esperar a que del total desamparo pueda aparecer el efímero color de su corola. Pero padezco de artritis, mis huesos no soportan mal las inclemencias del frío. Y cuando me alejo mucho tiempo de las ondulaciones de la clorofila, me deprimo. Ahora, le ruego, abra esa puerta y déjeme ver lo que tiene adentro. Con un último rasgo de vacilación, Santiago se levantó. Santiago se dio cuenta de que habían hablado más de lo calculado. El comerciante de Medellín no llegaba y ello era motivo de preocupación. Pero estaba sereno cuando abrió la puerta, dejó que el extraño pasara primero. Al cruzar el dintel, percibió una fragancia vaporosa. Fue como si las flores hubieran emergido del sueño. El hombre estaba excitado, las manos le temblaban. Hubo en su rostro como una transfiguración. La nariz, los pómulos, la frente se perfilaron con nitidez. Los ojos brillaron, asombrados en el rostro que tenía un matiz cetrino. Santiago ajustó la puerta. En el ámbito se desparramó, con la dulzura de una música secreta, un abrazo de insinuaciones volátiles. El otro estiró las manos, murmuró unas palabras que Santiago no comprendió. A un lado estaban las catleyas. No eran trianae, como lo esperaba, sino de la especie dowiana, que crece entre los rastrojos de Frontino y Dabeiba. Creyó que Pérez Arbeláez, el jesuita que lo sabía todo del reino vegetal, tenía razón cuando escribió que las orquídeas más bellas de la tierra. Sus pétalos y sépalos eran de un amarillo liso. El lábelo crespo se fundía en un mundo rojo ataviado de venas doradas. Quería tocarlas, pero se detenía, haciendo con los dedos una serie de veloces signos, conteniendo su respiración a poca distancia de ellas. Luego vio las góngoras colombianas. Eran un aleteo de hadas noctivagas suspendidas en los requiebres del aire. Buscó diversas perspectivas para poder contemplar mejor la danza manchada de púrpura, violeta y amarillo, desprendida de los péndulos. El lábelo era la cabeza extasiada de las ninfas y estaba como atravesado de un inconsolable dolor.
Las divisiones de la corola a su vez formaban las extremidades deleznables. Santiago quiso decir algo, pero el hombre hizo con la mano un gesto para imponer silencio. Ante ellas no cabía comentario alguno, solo la mudez del arrobo, el meditativo ensimismamiento, la distante contemplación del melancólico. Ante las Odontoglossum crispum, extendió los brazos para abarcar la extensión conformada por su gregarismo rutilante. Santiago percibió que se establecía un diálogo de señales entre las manos que deseaban proteger y las flores que buscaban su refugio en medio de una languidez mimosa. Pero fue la visión de las lefantes medusas la que provocó un llanto quedo en el forastero. Se tomó la garganta con las manos para impedir el ahogo. Las mejillas y las orejas se sonrojaron. Para mirarlas mejor se restregó los ojos. Ahí estaban las orquídeas que remitían al misterio del mar. Toda una geografía incógnita surgía de su luz concentrada. La corola guardaba en su centro el más sublime de los lábelos. Pequeño, rosáceo, espolvoreado de un amarillo impúdico, era la representación de un deseo que cambiaba la identidad caprichosamente. Ahora era un capullo donde se ocultaba una mariposa, o las alas de un ángel silencioso e imperturbable, o un cisne que navegaba en el vacío, o los brazos de una diosa sin nombre que brotaba de la nada. Un poco más allá, en el extremo izquierdo de la pieza, estaban las Anguloas virginalis. El olor de sus cunas zarabiadas de tonos naranjas primó por un instante sobre el de las otras orquídeas. El hombre se inclinó para olerlas cuando desde afuera entró el sonido de un carro. Santiago, con premura, apagó la luz y abrió la puerta. Varios tipos descendieron de 2 Toyotas de llantas gruesas y vidrios polarizados. Uno de ellos se adelantó, entró al corredor dando unas buenas noches sonoras con las señales indicadas y los papeles que mostró el recién llegado. Santiago afirmó con la cabeza. Creía que adentro estaba el visitante, pero no lo encontró. Después de que salió el cargamento de las orquídeas, lo buscó en vano por los alrededores de la casa. Así como emergió de la noche, su rastro se había diseminado en ella. Muy bien, vamos a continuar de una vez con el capítulo 25, que son un par de hojitas más. Andrés Ramírez desciende del bus. En el parque de Ituango se encuentra con el festejo. Explotan voladores. Hay un gentío que pasea por entre los tenderetes de frutas y abalorios. En una tarima junto a la iglesia, un locutor saluda a las autoridades del pueblo y el público que aplaude con entusiasmo. Una banda de músicos, en las pausas de los discursos, toca danzas festivas del Caribe. Ramírez se ha demorado 8 horas desde Medellín. Son solo 195 kilómetros, pero la carretera destapada, trazada por entre las montañas como una arisca culebra, hace que el trayecto sea arduo. En las afueras del pueblo está la casa de la esposa y las 2 hijas de Zapata. Ramírez la encuentra con facilidad, golpea la puerta y saluda con respeto. Se le hace pasar adelante. La mujer que lo recibe es de rostro grave, pero de ademanes dulces. A su habla la surcan las eses silbantes propias de los antioqueños. La casa la había mandado a construir su esposo desde la época en que ejercía como abogado penalista. La sala es sobria y de muebles negros. En sus paredes cuelgan los diplomas y los reconocimientos obtenidos por Zapata. Hacia adentro, pasando el comedor de 6 puestos, un balcón lleno de macetas de flores se asoma hacia las montañas. La región es hermosa, dice Ramírez. La mujer, que ya le ha traído un tinto a prueba. Hermosa y cruel, agrega. Las hijas están mercando y pronto regresarán, explica. Una de ellas trabaja con la alcaldía, la otra es psicóloga en el colegio de bachillerato del pueblo. Las 3 viven juntas desde hace años. Después del asesinato de Zapata, resistieron las amenazas anónimas. Les aconsejaron que se fueran de Colombia, pero ellas decidieron permanecer en Ituango.
Zapata había denunciado con claridad desde el Comité de Defensa de Derechos Humanos que presidía en Medellín las relaciones del gobierno con los paramilitares y los narcotraficantes. Frente a la masacre del Aro, señaló ante la prensa y la radio la complicidad de la Cuarta Brigada de Medellín. Comprobó que ella, amparada por las órdenes del gobernador departamental de entonces, había colaborado con los paramilitares. El gobernador, iracundo, como respuesta dijo que las denuncias de Zapata eran el disfraz bajo el cual se escondía un colaborador de la insurgencia. A los pocos días, sicarios irrumpieron en su oficina y lo ultimaron. Ramírez conocía la historia y no estaba allí para recordar los eventos. Buscaba a la familia de Zapata en Medellín cuando le dijeron que vivía en Ituango. Hablan de las flores del balcón durante un rato. La mujer se extiende en la lista de los nombres de cada una de ellas. Además de hortensias, hay begonias, geranios, claveles, glicinias. Las hijas llegan después. Parecen copias de la madre, amables en medio de la rudeza de su coraje. Bajitas y un poco gruesas. Mientras se refieren a las fiestas de la Virgen del Carmen, Ramírez arma su cámara. Sabe que las fotografías las tomará en el balcón y en la sala. En la pared principal, hay un gran retrato de Zapata. Debajo, sobre una mesa, un ramo de claveles blancos. Antes de empezar con la sesión, Ramírez vuelve a decirles, antes lo había hecho a través del intermediario que usó para llegar a la alcaldía de Utuango, sobre el libro que prepara. Son fotografías cuyo objetivo es mostrar el valor de algunas personas. Les dice que ha recorrido el país para encontrarlas. Precisa que siempre ha creído que lo más importante por encima del dolor y la impunidad es la dignidad que sostiene al ser humano. Añade que ellas son un ejemplo de lo que él defiende. Explica, finalmente, que hay varias fotos. Que hará varias fotos. Luego seleccionará las mejores. Las fotografías en blanco y negro eran acompañadas con un breve texto escrito. Las mujeres afirman y le recuerdan con picardía que no olvide hacerles llegar el libro cuando salga. Ramírez, desde que está trabajando en la serie, no ha tenido problemas con los modelos. Su talento consiste en que justamente con las primeras observaciones reconoce dónde está la belleza de los rostros. En algunas de las poses, al lado del retrato de Zapata, una de las hijas, la que trabaja en la alcaldía, no puede controlarse y ofrece excusas. Se ausenta por unos minutos y vuelve con los ojos rojos y un pañuelo en la mano. Tranquila, dice la madre, usted sabe que esto hay que hacerlo. Es el efecto de estas palabras en los rostros lo que el fotógrafo fija en el lente. Al salir de la casa, Ramírez decide dar una vuelta por el pueblo. Regresa al parque y atraviesa el jolgorio. Se anuncia una verbena con una orquesta que viene de Medellín. Al otro día habrá procesión religiosa y corrida de toros. Los voladores aumentan. Ramírez levanta la cabeza para seguir el rastro de su difuminación en el cielo. En una de las callejas que desembocan al parque aparece la cabalgata. Los caballos son briosos y de paso los jinetes demuestran claramente ser los dueños del poder de Ituango. Ramírez se aparta del gentío y busca otro de los extremos del pueblo. En mitad de otra calle lee el aviso miscelánea, escrito con letras desiguales, de diferentes colores. En el andén, sentado, hay un hombre. Sus ropas están ajadas y come un trozo de pan. Entre sus pies hay una botella de colombiana. Ramírez se detiene en las manos sarmentosas y sucias. El pelo es una masa pesada y sin brillo. Mira hacia la tienda y al otro lado del mostrador hay un viejo sentado resolviendo un crucigrama. Ramírez da unos pasos más, vuelve a detenerse en el perfil de quien está sentado. El hombre termina de beber, se levanta y pone el envase en la ventanilla. Dice gracias, sonríe con esfuerzo. Más allá, una motocicleta irrumpe con un furor que obliga a los dos hombres a orillarse. Desde las aceras opuestas sus ojos se encuentran por un momento. El vagabundo continúa el camino. Ramírez vacila en seguir el suyo. Algo en ese rostro le ha recordado a alguien. Un fulgor en los ojos que no le es del todo desconocido. Pasea varios segundos sumido en la incertidumbre, como si un secreto fundamental se le fuera a revelar y su memoria y todo lo que sucede en Ituango, el ruido de la pólvora, la música que truena en los amplificadores, el casco de los caballos,
se lo impidiera. De pronto, salida de un torbellino confuso de impresiones, los ojos de Alba Bastida se imponen con fuerza. Ramírez gira con rapidez y busca al hombre. Allá, al final de la cuadra, ve su figura mezclarse con la muchedumbre. Ramírez apresura los pasos. Está alcanzándolo. Unos metros solamente lo separan. Otro volador estalla. Su estela se perfila en el firmamento de la noche. Una voz en el altoparlante grita: ¡Viva la paz en Ituango! Ramírez cree que debe tener 25 años o quizás más. Hay algo en él de niñez extraviada y de ancianidad rotunda. La gente se entromete y los distancia nuevamente. ¿Cuánto tiempo hace que Alba espera?, se pregunta Ramírez. Se confunde cuando intenta contar los años. Apresura entonces los pasos, tira la mano, ya está tocándolo. ¿Acaso pueda ser él?, piensa. Medellín, febrero del 2008. París, mayo del 2011. Bueno, terminamos este recorrido maravilloso por esta novela, que debo confesar al comienzo me causó cierta controversia, no la entendía muy bien, pero había algo que me hacía continuar la lectura. Y pues sencillamente ese algo es Pablo Montoya, un escritor maravilloso que tiene una facilidad de engancharnos a sus textos de una manera única. Gracias por este recorrido, gracias por este viaje, gracias por la paciencia, gracias por el tiempo que han dedicado para conocer un poquito de la obra de Pablo Montoya. Gracias por darle me gusta a este audio, por compartirlo, y espero aquí, en este último audio de esta obra, sus comentarios, que son muy importantes para mí. Hasta pronto.